Amigas y amigos, gracias por seguir acompañándonos en esta noche tan especial de Código País. Y seguimos adelante con lo proyectado, ¿no? La fórmula del Partido Nacional. Caballeros, es un placer tenerlos por aquí a los dos. Doctor Luis Alberto Lacalle, doctor Jorge Larrañaga. Bienvenidos, como siempre. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a esta gran audiencia en lo que es nuestra última presentación en este periodo electoral. En este periodo electoral. Ya está poniendo un tema sobre la mesa. Pero antes, yo les quiero preguntar. Muy buenas noches también. Bienvenido, senador Larrañaga. Y después seguramente nos vamos a ver en noviembre. Bueno, muy bien. La pregunta viene básicamente a modo de balance antes de ingresar en temas programáticos que son muy importantes para nuestros televidentes, básicamente también para nosotros. Pero bien, estamos en el final de la campaña electoral. Ustedes saben, son conscientes, han habido muchas críticas de la población con respecto al nivel de esta campaña. ¿La cuota parte del Partido Nacional en esta responsabilidad? Yo creo que más bien ha sido el énfasis que ha puesto los medios de prensa en general sobre los temas de los que se ha hablado. Uno comprende que hay temas que, siendo accesorios, son más atractivos, como puede ser un error conceptual o de lenguaje del senador Mujica o mío, que lo que opinamos sobre las explotaciones rurales, sobre la industria, sobre el software y la política exterior. Pero han habido propuestas, sobre todo de nuestra parte, todo el país la conoce, no solamente la propuesta nacional, la propuesta para los jóvenes y las propuestas para los centros regionales de desarrollo. Así que si no ha habido más énfasis en las propuestas es porque quienes tienen que trasladarlas quizás han achicado ese espacio, que me parece que daba para las dos cosas, porque yo comprendo una viñeta, motosierra, eso llena el ojo, porque vende. Pero haber hecho, sobre todo en la prensa escrita, que después un poco es la que genera, ¿no es cierto? A veces sí. A veces. No, pero digo, no lo estoy diciendo en tono deprecatorio. No, está bien. Es un poco la que fija, no da noticias. Como decía Manino Mercader, nadie se va a enterar de una noticia importante nunca más por un diario. Siempre la vas a ver de la televisión o de la radio antes. Haber dedicado un espacio a programas, pero bueno, ya está. Creo que ha sido una campaña en la que nosotros hemos sido positivos y hemos ofrecido cosas concretas y posibles. Ajá. Doctor Larrañaga, ¿usted cree que fue una campaña así, quizás un poco con más responsabilidad de los medios en materia de transmisión de datos? Yo creo que han tenido incisiva responsabilidad los propios referentes políticos. No podemos olvidarnos cómo arrancó esta campaña electoral el 28 de junio. Después de la instancia interna, sufrimos desde el Partido Nacional un torneo de descalificaciones permanentes y de agravios durante bastante tiempo. Y no se utilizó el tiempo de la gente en propiciar un debate que tampoco se ha querido para contraponer las propuestas. Nosotros tenemos un programa de gobierno con 77 páginas, tenemos documentos sobre todos los temas del país. Le hemos dicho a los uruguayos por qué y para qué queremos el ejercicio de confianza que supone votar el próximo domingo 25. Y esto me parece central. Por supuesto, después termina lo accesorio siendo más gravitante que lo sustantivo, que es hablar de los problemas de los uruguayos que no tienen color político ni partidario, que están en cualquier rincón del país y que hay que darle respuesta. ¿Cuánto pesó el pasado en toda esta campaña? Yo creo que el que debe pesar y ha pesado es el pasado de hoy hasta el 2004, porque el acto del voto implica también un juzgamiento sobre la administración que fenece. Nunca sabremos cuáles son los componentes que determinan que se vote aquí, allá o más allá, pero notoriamente se le pasa raya, se hace balance de la gestión que termina. Ese es el único pasado que a nosotros nos ha interesado, porque es el pasado inmediato sobre el cual el votante puede decir: me pareció muy buena la gestión del Frente Amplio, renuevo el contrato al Frente Amplio, o como nosotros, que creemos que ha sido una gestión con enormes errores y con enormes injusticias, como el impuesto a las jubilaciones, el impuesto a los sueldos, una serie de medidas legislativas sobre las que se emite un juicio. Ese es el pasado. 20, 30 años después, ¿qué vamos a estar discutiendo? Bueno, pero el tema de la guerrilla, de que Mujica era integrante de la guerrilla, toda esa parte del pasado reciente
de 30 años atrás afloró en la campaña. Sí, pero afloró, de mi parte, una sola vez. Y creo que no fue central a nuestra campaña. En cambio, del Frente Amplio hay especialmente algún sector que se ha dedicado en la propaganda paga en la televisión al agravio sobre la base del pasado de mi persona. Son dos maneras distintas de ver las cosas. Yo me considero un hombre positivo, que mira hacia adelante, que conoce el país y que tiene ideas que, por supuesto, hubiera esperado, como dice Jorge, haberlas podido comparar con las de José Mujica. No desespero que en noviembre podamos tener ese... Doctor Larrañaga, permítame, Mujica ha dicho que parte de la campaña de los blancos se centró en pegarle a él. Mire, yo creo que el problema de Mujica es su futuro, en tanto posible presidente de los uruguayos. A mí no me preocupa el pasado de Mujica, me preocupa el futuro. No puede afirmar eso cuando ha tenido expresiones agraviantes hacia la fórmula del Partido Nacional y hacia mí en particular. Y hace pocos días aludiendo al electorado nacionalista que en segunda vuelta no votaría a la fórmula Lacalle Larrañaga. A propósito, doctor Larrañaga, ya que menciona ese tema, hoy en el diario La Diaria, justamente, sí, aparece Juan Andrés Ramírez diciendo que no tiene decidido a quién votar en el eventual balotaje. Mire, no es así. Y que además hay algunos, discúlpeme, además hay algunos dirigentes blancos, esto lo refieren Mujica y Saravia, senadores del MPP, que dicen que en la segunda vuelta, por el gran rechazo que habría al candidato, no lo apoyarían. Mire, yo hablé con el doctor Juan Andrés Ramírez hoy de mañana y tengo su expresa autorización para decir que él tenía una preferencia obviamente por Larrañaga en la campaña interna, pero que el próximo domingo va a votar a Alianza Nacional y que el 29 de noviembre va a votar la fórmula Lacalle Larrañaga de manera inequívoca, se lo expreso de manera contundente. Entonces, terminemos con esa expresión de quienes en su momento se tragaron sapos, víboras y todo tipo de reptiles con tal de ganar en el año 2004 y ahora pretenden hacer lo que quizás nosotros podríamos hacer porque después los que votan por el Senado de Astori, que eligen senadores y diputados y que habida cuenta que Astori dijo en la interna que el camino de Mujica era el camino del caos y del desastre, podrían no terminar votándolo en la segunda vuelta. Entonces, no han habido agravios para el senador Mujica. Mujica agarra un martillo y se pega los dedos. Esa es la realidad. Él ratifica a Pepe Coloquios, él es candidato, es un candidato que increíblemente dice que va a cambiar la sede de gobierno y que se va a poner debajo de una parra con dos cuscos, que son dos perros para la audiencia que no conoce lo que es un cusco, a esperar que ladren cuando vengan los ministros. Es realmente de Ripley, antológico, realmente esa es la expresión de lo que resulta de estas declaraciones. Pero además, generar noticias sobre hipotéticas conductas ajenas me parece de las formas periodísticas más baratas. Doctor Lacalle, y este tipo de campaña que se ha dado, estos roces que han ocurrido, que no han sido menores, ¿no conspira para el día después de la elección a la hora de buscar acuerdos? Lo que sean roces, discrepar sobre el IRPF, sobre el impuesto a los jubilados, sobre la política exterior, me parece que no, porque para algo somos partidos distintos. Por eso es que no hay que ingresar en lo otro para no dificultar lo que de por sí implica el esfuerzo de tender un puente. Por eso nosotros siempre hicimos este gesto, mano tendida. La han mordido a la mano, pero la mano sigue tendida. Y como no nos sentimos responsables de haber hablado mal, con inquina, de haber desprestigiado, descalificado a nadie, para nosotros, como hicimos en el 89, que hablamos con el general Sereñi, con Hugo Batalla, con toda naturalidad, como corresponde a un dirigente político. El Pacto Nacional, por ejemplo, que hemos ofrecido, lo ofrecimos antes que nadie, en el entendido de que más allá de lo que pueda haber en cuanto a conjugar esfuerzos parlamentarios para tener una mayoría operativa, hay temas en los que hay que pasar por encima de la estructura política invitando. La visita nuestra al PIT-CNT fue un episodio histórico.
el haber logrado que aceptaran el 10 de diciembre, el 8 de diciembre, si nos toca ganar la elección, un diálogo sobre más y mejor empleo, fue una noticia tan espectacular y tan positiva que por eso creo que no se le dio Doctor Lacalle, hoy, el eco que tenía que tener. Hoy el Frente Amplio propuso un pacto nacional, quiere un acuerdo a largo plazo, un pacto nacional a 10 años, lo ofrece a las fuerzas políticas, se lo ofrece a los sindicatos, a los empresarios. Ya hay experiencia sobre eso acá y han fracasado casi todas, o todas. Pero digo, yo sobre ¿Pero ustedes eso... estarían dispuestos a hacer ese camino? Pero es que lo dijimos al inicio de la campaña, la mano tendida del Pacto Nacional. Si las palabras pudieran tener registro de propiedad intelectual, es nuestro. Pero el doctor Larrañaga fue protagonista de un episodio, él tiene que contar. Pero el doctor Lacalle fue quien ha expresado sobre la necesidad de un pacto nacional, de convocar a todos los sectores de la vida política del país, de integrar los entes autónomos y servicios descentralizados con la oposición, de darle mayoría al Frente Amplio en la Junta Anticorrupción, de convocar a la Asamblea General para que al amparo de las normas establecidas en la Constitución Nacional podamos renovar la integración del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. Pero a 40 horas de la veda, a 4 días de la elección nacional, hoy se anuncia en la prensa que el Frente impulsaría un pacto nacional al estilo de la Moncloa con validez para 10 años, cuando yo tengo acá el acuerdo firmado el 16 de febrero del 2005 por el gobierno electo, el doctor Tabaré Vázquez, Rodolfo Nin Novoa, Danilo Astori, Reinaldo Gargano y Jorge Brovetto en representación del gobierno, Partido Nacional, Partido Colorado, con el doctor Sanguinetti, Partido Independiente, Pablo Mieres, es decir, la Unión Cívica, todos los partidos políticos uruguayos donde nos comprometimos a políticas nacionales. Entonces, ¿qué credibilidad tiene la convocatoria que hoy realiza Mujica y Astori cuando fueron principales integrantes, confirmantes de este documento que después se incumplieron? ¿No le creen entonces? Pero no le debe creer el país. Nosotros estamos dispuestos. El lunes 30 de noviembre va a ser el día más trascendente, porque ahí va a quedar marcada la cancha de cómo va a comenzar el próximo gobierno, de parte del Partido Nacional. Mano tendida, como dijo el doctor Lacalle, convocatoria a todos. Ahora, el problema es creerle a quienes inviabilizaron, teniendo mayorías parlamentarias durante 5 años, la posibilidad de entendimiento sobre los grandes temas del país, al influjo de esas mayorías parlamentarias que terminaron utilizando a su antojo. Hoy yo acabo, cuando venía para grabar este programa, de escuchar un aviso de una lista donde utilizan las palabras del doctor Tabaré Vázquez, cuando el propio presidente de la República prohibió el uso de su imagen y de su voz en un aviso de radio. Entonces, no tiene credibilidad realmente este anuncio, ¿no? Permítame brevemente, doctor Lacalle, ¿qué importancia va a tener, usted mañana es presidente de la República, ¿no? ¿Qué importancia tiene la composición de la bancada? ¿Es lo mismo una bancada de la UNA mayoritaria que de Alianza Nacional? ¿Cómo influye eso? ¿Le da lo mismo? Para nada, porque por algo somos compañeros de partido, que es lo que a veces la gente olvida en la comparación. La coherencia que tiene el Partido Nacional es porque es un partido, no solo con 173 años de vida, sino porque es un partido, es decir, una estructura que ha vivido más de un siglo y medio, frente a un acuerdo de coalición, a veces hasta momentáneo electoralmente, que después, en el propio ejercicio del gobierno, discrepó. Entonces es muy importante saber que la bancada va a responder enteramente a lo que nos hemos comprometido. Señores, además, seguridad pública. Además, sí. Muy cortito, nuestro gesto del 28 de junio fue en línea de que el partido tenía unidad, y esto es vital. Tenemos un programa común. No hay un desbalance dentro del Partido Nacional. Tenemos una enorme amistad entre todos los componentes del partido. Distinto va a ser la composición del Frente Amplio, con una fuerte mayoría del MPP y del Partido Comunista, como todo el mundo descarta que va a suceder. Entonces el Frente de Mujica se radicaliza, a diferencia del Frente del doctor Tabaré Vázquez. Caballeros, vamos a las propuestas programáticas. Tema seguridad pública, la gente lo ha dicho, lo dicen las encuestas, especialmente la de Cifra en la que nos amparamos nosotros. Es el tema que está arriba de la tabla para la ciudadanía en líneas generales. Una vez más lo vamos a... Te quería pedir, permítame,
Los temas a mediano y largo plazo indudablemente van a llevar su tiempo, pero mañana gana el Partido Nacional. Medidas concretas a poner en práctica de inmediato. Primero, designar un ministro del Interior que se sienta cómodo en el ejercicio de la autoridad, que no tema ejercer en plenitud las facultades que le da la Constitución y la ley, que no hemos tenido durante este gobierno, y eso se transmite inmediatamente a una organización jerarquizada que está acostumbrada a mirar el jefe para seguirlo, como es la institución policial. Segundo, las variantes legales que ustedes conocen. Dentro del Código del Menor bajar la imputabilidad, crear el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Infractor y, sobre todo, una reorganización de la policía, jefes de policía profesionales y de a poco ir desconectando al funcionario policial del 222, que es el que le obliga, para tener una retribución medianamente buena, trabajar 14 horas. Eso tiene un costo, pero si quieren seguridad la tendremos que pagar. Y finalmente, alguna modificación legal para más penas alternativas. No todo el mundo preso. Y por supuesto la construcción de cárceles, que en este gobierno ha sido la violación más tremenda de los derechos humanos. Pero pusieron la piedra fundamental ayer en el sí, Congreso. eso lo deja gran tranquilidad. Los derechos humanos de los presos han sido violados permanentemente y con conocimiento. Tan conocimiento había de que había hacinamiento inhumano que se soltaron los presos como gran e inteligente solución cuando se tuvo el dinero para construir las cárceles y no violar los derechos humanos de los 8.000 o 7.000 presos. O sea, construir cárceles para que el que esté preso, una cosa es preso, otra cosa es torturado, 5 en celdas de 2. Además, lo que dice Luis me parece sumamente trascendente, porque de cada 10 presos que recuperan la libertad, 7 vuelven a reincidir. Y eso hace a la retroalimentación del delito. Pero además estamos proyectando la creación con jurisdicción nacional de la Guardia Nacional Republicana. La actual Guardia Nacional, la actual Guardia Republicana tiene jurisdicción montevideana. Proyectamos hacerla nacional. Yo creo que el Frente Amplio, una de las grandes incapacidades que ha demostrado en este periodo de gobierno, incapacidad confesa, porque increíblemente en un documento terminaron reconociendo la gravedad del tema de la inseguridad y que le van a duplicar, en ese documento que usted tiene lo dice, van a duplicar el presupuesto en materia de inseguridad. Entonces, la pregunta es, senador Mujica, senador Astori, ¿por qué no lo hicieron ahora? Y han dejado avanzar terriblemente el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, nos preocupa este tema y yo creo que en la combinación de las soluciones programáticas que tiene el Partido Nacional en materia de salarizar el 222, de incrementar las retribuciones de los policías más y de llevar adelante todo lo que tiene que ver la Guardia Republicana y el agravamiento de las penas para los adolescentes infractores con la creación del Centro ¿Eso en el Nacional primer año de Rehabilitación. gobierno, por ejemplo? Sí, por supuesto, son de la primera medida. Pero lo curioso es que esto que tiene la misma tapa es la segunda edición, donde se suprime la fotografía de aquella señora que estaba llena de citas que decían, me roban toda, no puedo salir a la calle, y decía que la inseguridad estaba creciente. Ahora cuando hablan de seguridad, hablan de logros y propuestas, pero es la segunda edición sin advertir a la población. Cuando se habla de la Guardia Nacional Republicana, ustedes han dicho que el personal lo van a sacar de las Fuerzas Armadas, 2.000 efectivos. Estamos proyectando 2.000 efectivos del Ministerio de Defensa de manera optativa. En la Escuela Nacional de Policía, como todos los que tiene que capacitar a todos. Como todos los que entran, toda persona que entra a prestar servicio. No es cambiar el uniforme. No, incluso el uniforme lo han hecho igual ahora prácticamente. No, pero digo, no es quitarle el verde. No, el toda azul. persona que reviste como agente policial tiene que pasar por la Escuela Nacional de Policía, que hay, o la Escuela Departamental o Nacional. Es decir, no puede ser cualquiera, no pasa del nombramiento a la comisaría. Perfecto. Hay una preparación y cada... Eso lleva su tiempo también. Lleva su tiempo, pero... Bueno, pero alguien tiene que empezarlo, estimado Antonio. Pero Antonio, porque lleva tiempo, no lo hacemos. No está esclarecido en los programas. Más tiempo. Bueno, no le puedo poner fecha, porque mañana lo hago 2 días después y me echan la culpa. No, yo hablo de la capacitación, que es diferente, ¿no? Mañana vamos a situarnos en esto. Para llenar las vacantes del presupuesto quinquenal, demoraron casi 3 años para llenar 1.500 vacantes.
Estamos hablando de las propuestas de ustedes. En nuestro tiempo, Antonio, en nuestro tiempo, yo creo que la capacitación hoy, un aspirante a ingresar a la policía pasa 60 días por la Escuela Nacional de Policía. Vamos a entenderlo. Y se han disminuido los requisitos para el ingreso. Entonces, y sin tener adiestramiento como sí tienen los efectivos militares. Entonces, por lo tanto, yo creo que esto se puede hacer en los primeros 6 meses. Ya se pueden notar avances importantes en todo lo que pueda significar, con la relatividad que ha dicho el doctor Luis Alberto Lacalle, que obviamente después 2 días más pasa y dice no han cumplido. No, pero además el solo hecho de nominar a alguien que se haga cargo del ministerio y transmita a la sociedad, al cuerpo policial y al mundo de la delincuencia, de que ahora viene en serio, que se acabó el recreo, ya solo eso va a aumentar la seguridad. El doctor Vázquez propuso el realojo de los presos el 28 de marzo de este año, luego de que vino el comisionado de Naciones Unidas, con plazo de 15 días. Se lo dijo en ausencia a la entonces ministra Daisy Tourné. Y no se ha cumplido. Tanto es así que pusieron una piedra fundamental en el CONCAR sobre las futuras refacciones a cumplirse para el venidero año. Esa es la realidad. Básicamente, pasta base. El Frente ha dicho que es un fenómeno nuevo, creo que estamos todos de acuerdo en eso. Es un fenómeno nuevo, es letal y tiene que haber justicia del punto de vista social, porque quien puede pagar un tratamiento puede sacar un hijo. Es difícil, ¿no es cierto? Y costoso. Nosotros queremos que haya lugar para todos aquellos madres que a veces llevan al hijo a la comisaría y le dicen, comisario, métamelo adentro. Me ha robado todo lo que tengo en la casa, me ha robado el monedero, se desesperan y no hay un lugar que ofrezca salud pública para eso. Hay muy pocas plazas, hay que aumentarlas porque es una vida. Cada uno de esos chicos lo queremos salvar porque es una vida y nos tienen que importar todas las vidas. Señores, secundaria, entramos en el terreno de la educación. Secundaria parece ser el talón de Aquiles actualmente por la alta deserción que tiene y las diferencias que existen entre el chico que sale del liceo y que ingresa en la Universidad de la República. Las diferencias están. ¿Qué propuestas tienen para modificar este escenario que se muestra tan negativo en estos últimos años? Yo creo que ante todo tenemos que tratar de que no entre en vigencia la ley de educación, porque crea 105, 104 cargos de confianza y unos 7, 8 organismos superpuestos. Es realmente kafkiana. Creo que tiene que haber un acuerdo de prorrogar por lo menos su vigencia, que veamos y estudiamos algo un poco más razonable. Y ir a lo básico, fortalecer valores, que es incorporar deporte, disciplina, respeto por los profesores, respeto por el compañero, no permitir que entren con cuchillos a los liceos. Y por otro lado, adecuar la educación a la realidad. Por eso le damos a la UTU un papel protagónico, porque es la que va a preparar el trabajador tecnológico que pide el mercado, que tiene que ser sobre la base informática, que es para todo, y luego un consejo asesor desde el sector privado que le diga a UTU, mire, en el próximo 5 años estimamos que vamos a necesitar tal, tal, tal. Y entonces ese básico de conocimiento, adecuarlo para que el chico salga de allí a trabajar. Y la pasantía en las empresas como parte final del curso. Más la ley de empleo juvenil, que para nosotros es vital, y hacerla de inmediato, nos parece que eso va a ser una respuesta importante a la parte formativa y preparadora de gente para el trabajo. Pero además, la justicia de los uruguayos, la equidad de los uruguayos no resiste que se siga profundizando la brecha entre la educación pública y la privada. Esto no es aceptable. Que no es Uruguay. Eso no es uruguayo. Nosotros queremos una gran educación pública. Y no le estamos echando la culpa ni a los maestros ni a los profesores. Quizás la culpa la tenga también el propio aparato político y el propio gobierno o los últimos gobiernos. Aquí tenemos que poner una centralidad de las políticas sociales arrancando en la escuela pública. El país necesita más escuelas de tiempo completo. Cuando lo dijimos hace un par de años, nos criticaron. Este gobierno prácticamente no ha hecho escuelas de tiempo completo. Se acaba de aprobar un préstamo de 30 millones de dólares del Banco Mundial para escuelas de... a futuro, ahora, a futuro y a propaganda. ¿Qué casualidad? 3, 4, 5 días antes de la instancia electoral.
vamos a no chuparnos los caramelos, no creo que el Banco Mundial esté interfiriendo en la campaña. Yo no sé, no creo que... Pero al Banco Mundial le pide el gobierno, ¿por qué no le pidió en el año 1? ¿Por qué no le pidió antes? ¿Por qué no le pidió hace ¿Y por qué 2 en vez de comprar Texaco no hizo escuela de tiempo Pero completo? no, estamos hablando... Vamos a escuela ponernos de tiempo ¿Y de la universidad qué en dice? un equilibrio. ¿Ustedes plantean la creación de otra universidad? Nosotros pública, planteamos que en la el interior, universidad... Autonomía, pero no soberanía. Con la universidad tenemos que tener un diálogo, porque ustedes saben que tiene una enorme autonomía, prácticamente es una isla dentro del país. La universidad tiene un problema que es el hospital de clínica, por ejemplo. Y hay que ayudarla a salvarse de ese problema, que le lleva a una X parte del presupuesto y le genera problemas. Pero como tiene esa autonomía que prácticamente la isla, es un tema de razonamiento con la universidad, que esperamos que sea razonable. Llevar la escuela de la Facultad de Veterinaria, como dice el doctor Larrañaga, a Durazno, es una medida descentralizadora, tiene el pedazo de tierra quizá más valioso de Montevideo, la Facultad de Veterinaria, no, pero la quieren llevar a Camino Maldonado frente a Zona América. Bueno, muy bien, son cosas que dentro de la autonomía pueden hacer, pero tenemos que vincular a la universidad con la realidad, está alejada de la realidad. Usted decía autonomía, no soberanía. Mujica dice lo mismo. Lula también lo dijo. Muy bien, me parece bien. Bueno, pongámonos de acuerdo. Ahí tenemos un tema de acuerdo. Pero ¿qué hay que cambiar en la universidad entonces actualmente? Miren, yo creo que la ley orgánica del 58 ya tiene 50 años, se conmemoraron. Los 3 órdenes que participan, hay que analizar si realmente la parte administrativa funciona bien con los 3 órdenes. Hay una idea de agregar un 4º orden que a mí me parece totalmente contraindicado, que sería el orden de los funcionarios, con lo cual ya serían 4 sectores para administrar. Entonces me parece que tendríamos que preguntarle a la universidad y decirle, ¿por qué no separamos administración de gobierno? Entonces los órdenes, egresados, docentes y alumnos, para el gobierno, pero la administración hacerla con un criterio de mayor eficiencia. La universidad devuelve a rentas generales todos los años dinero y cuando no lo quiere devolver lo gasta en comprar butacas o en comprar lo que sea con tal de no devolverlo a rentas generales. Entonces peleamos por los recursos, pero los mismos no se gastan en el periodo. Y evaluar los resultados. Que plantea un cambio en la ley orgánica del 58 de la universidad. Claro. Por ejemplo, ¿habría que instaurar el examen de ingreso? Mire, ¿O dirigir hacia dónde ingresan los chicos? No, eso no. Eso sería contrario a la libertad. Lo que le está faltando al muchacho y a la muchacha que quieren ir a la universidad son 2 cosas. Un test de aptitud vocacional. Yo, por suerte, fui a los jesuitas y un gran director, que era el padre Ibar, impuso en el año 56 el test vocacional. Y lo otro es una información sobre el mercado. Información, nada más. Es decir, hay tantos médicos, hay tantos escribanos, tantos abogados, tanto. Las posibilidades laborales son tantas o cuantas. Ahora, que a la salida de ANEP o a la entrada de la universidad yo tengo que comprobar si escribe con falta de ortografía, me parece que es necesario. Eso nadie puede protestarlo, porque habla de la calidad de la educación que recibió, porque va a ir a gastar los recursos que la gente paga para la universidad y que si no da la prueba vuelva a darla, pero que sepa escribir sin falta de ortografía. Y si va a ir a ingeniería, que no sea malo en matemáticas. Me parece que es algo que es tan natural que nadie se puede ofender. Doctor Lacalle, ¿usted vetaría, como hizo el presidente Vázquez, un eventual proyecto de ley de despenalización del aborto? Sí, por supuesto, no solamente por mis convicciones personales, pero que esas no cuentan porque el nuestro es un Estado laico, sino porque el Partido Nacional reconoce en su declaración de principios la existencia de la vida desde la concepción, que además es la ley vigente en el país, porque ratificamos el Tratado de San José de Costa Rica sobre derechos humanos que reconoce la vida desde la concepción. En materia económica, usted ha hecho referencia a que gradualmente se va a desmontar el IRPF, eso está claro. También dijo primero el IASS va a ser derogado. Lo dijo el primer día de un eventual el 2 de marzo de tarde. ¿no? ¿Y lo del IRPF con qué se va a sustituir? ¿Qué pasaría con el IVA? La gente que nos asesora y que son quizás el mejor equipo técnico económico que pueda tener partido alguno, nos dice que, primero, el gasto, y levanto la voz para que no empecemos con motosierra para acá, motosierra para allá. El gasto, no la inversión en seres humanos, en educación y en salud. El gasto debe ser analizado muy severamente porque ha crecido en forma exponencial
400 cargos de confianza, duplicación de viáticos, duplicación de viajes, todo eso. En segundo lugar, como por suerte la economía parece ir avanzando en el mundo y vamos adelante los que producimos alimentos, con la mejora de recaudación, con una fuerte campaña de formalización gradual para que no le cueste caro, pero entre más gente a pagar impuestos, y con una mejora del sistema de compras, porque el Estado, como paga tarde, paga mal y paga caro, nosotros con eso pensamos formar un montón de dinero, una suma, que no, por eso no quiero, vacilé porque no quiero decir cifra, porque mañana es una menos y se la cobran, y de ahí decir, bueno, a ver, impuesto al IRPF, que es como un impuesto con tentáculos, impuesto a los alquileres. Ministro, ¿cuánto da el impuesto a los alquileres? Da 10 millones. Bueno, ¿sabe qué? Podemos bancar 10 millones. Chac, cortamos el impuesto a los alquileres. El tema de... Deducción de la cuota del hipotecario. Que a un matrimonio joven le cobren los 2 sueldos impuestos y le cobren impuestos sobre la cuota del hipotecario, es de una injusticia tan brutal que sería una de las cosas preferidas. Es decir, bueno, se puede descontar la cuota del hipotecario. Entonces estamos ayudando a la gente que paga. La franja más baja, ¿cuánto da? Da tanto. Bueno, no podemos eliminarla totalmente, pero le cortamos el 50%. Es decir, con la responsabilidad que hay que tener en el manejo de las finanzas, una voluntad de sustituir gasto, ineficiencia contributiva y error o mala práctica en las compras por alivio tributario. Ustedes están planteando, por ejemplo, lo de la regla fiscal. ¿Cuánto será el porcentaje de esa regla fiscal que plantean? ¿Cómo se haría? Depende del acuerdo, porque es un acuerdo muy importante. En algunos países está establecido lo que puede incidir el gasto público sobre el PBI, con correcciones anuales. Parece una norma de buena administración, es atarle un poco las manos al que quiera gastar, ¿no es cierto? ¿No existe hoy? No existe. Lo único que existe es que cada gasto tiene que tener los recursos pertinentes de acuerdo a la Constitución. En Chile existe, y creo que es el 23%. ¿Y estarían planteando eso, por ejemplo? Claro, es una buena idea. ¿Un 23% del PBI? No me tome la cifra. Digo, en Chile es el 23%. Un fondo de estabilización. Sí, no, pero además decir, no puede incidir más de tanto, lo cual obligará a corregirse, ¿no es cierto? Es una dieta, vamos a ponerlo claro, es poner el Estado a dieta, porque está gordo y porque come demasiado. Ajá. Doctor Larrañaga, le pregunto a usted, 2 referentes del Partido Nacional, como son de Posadas y Licandro, han hecho referencia últimamente en la necesidad de, bueno, impulsar nuevas privatizaciones y desregulaciones, básicamente en los sectores de monopolio estatal. ¿Está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? El Partido Nacional ha eliminado en su programa de gobierno el tema de la privatización. Ajá. Exprofeso. Lo decimos de manera contundente y clara. No sé lo que han expresado estos compañeros, pero en este caso es contundente la posición del partido con respecto a eliminar, a no entrar en el camino de las privatizaciones. Esto ha sido claro, más allá de que este gobierno ha establecido una cantidad de procesos que de hecho han incluso asociado al Estado de manera minoritaria con un emprendedor privado en el tema, por ejemplo, Pluna, donde somos garantía por 170, 180 millones de dólares. Pero si la desregulación. Dame página. Estamos en la página 25 ahora. Cuando hacen referencia en la página 25 del programa económico, crear condiciones para la competencia en sectores con actividades monopólicas y oligopólicas, tanto en el sector público como en el privado. Eso implica que la ley de libre concurrencia, competencia que se aprobó en el gobierno del doctor Valle y la regulación de la competencia es la única manera de tener libertad económica, es una libertad con un poder regulador. Porque es tan malo el monopolio privado como el público, o el público como el privado. Entonces tiene que haber un referee, y las normas ya están, y existe esa repartición dentro del Ministerio de Economía, que tiene que controlar la libre concurrencia, la libre competencia justa, y no vacilaremos sin utilizarlo cuando creamos que haya abuso de una posición dominante, nos parece que hay que usarla. ¿Hay atraso cambiario? En este momento, ¿hay atraso cambiario? Sí, lo hay y muy fuerte, y lamentablemente porque las otras armas que hay para detener la inflación, que era bajar costos, han sido dilapidadas. ¿Cómo se corrige entonces? Yo creo que lo que hay que mirar no es solamente el valor del dólar, sino el costo de producir. Por ejemplo,
Pongamos un ejemplo muy pedestre. El dólar a 30, a 25 o a 20. A 20, encantados los importadores y el consumidor. A 30, encantados los exportadores, porque van a tener mucho más dinero por cada dólar que... 25 podría ser el punto de equilibrio. Pero no miremos solo eso. Si nosotros bajamos costos, a lo mejor 23 equivale a 25. Porque si a mí me baja el costo de la energía y me bajan costos del Estado, a lo mejor compatibilizando las dos columnas, 23 equivale a 25. No sé si me explico, pero no es lo único que hay que mirar. ¿Cuáles serían las dos primeras medidas que tomarían para aumentar el flujo de inversiones en Uruguay? Inmediato. Yo creo que primero... Usar iniciativas. Sí, ofrecer. Nosotros vamos a empezar en diciembre, si nos toca, a ya enumerar los proyectos que vamos a convocar legalmente, es decir, ejerciendo potestades en marzo. Tenemos unos 20 proyectos de inversión y creo que hay que tocar alguna cosa como la ley de tercerización, como alguna cosa de la ley de libre de negociación colectiva y alguna otra cosa para extender el uso de la sociedad anónima, que nos parece un error haber privado del campo, además con excepciones, porque es una ley muy particular. No se puede salvo lo que diga el presidente. Ladra sí, pero... El sistema de relaciones laborales que se ha montado en este gobierno, ¿ustedes piensan desmontarlo también? No, para nada. Lo que sí creemos que el Estado tiene que ser más referee que jugador. Y creemos que hay que adecuar un marco normativo de 1944 a el 2010. Trabajo a distancia, círculos de calidad, gestión por calidad, cero defecto. ¿Quién iba a imaginar el trabajo a distancia en el año 44? Cuando hoy entre 6 y 10.000 muchachos han trabajado acá para España. Entonces, lo que pensamos es, el Consejo de Salario fija los mínimos, la media medida que tenían en unas sastrerías en Montevideo. La media medida. Después se ajustaba el cuerpo cuando el cliente compraba el traje. Entonces, que cada empresa pueda decir, yo, en función de cero defecto, si es una producción de serie industrial, cumplimiento de meta, círculo de calidad, puedo agregar premios al funcionamiento y mejora de salario en función de los resultados. ¿Los consejos de salarios y las negociaciones colectivas siguen, doctor Larrañaga? Van a seguir con las previsiones que ha expresado el doctor Lacalle, que además se las expresamos directamente al propio PICNT en su sede. Creemos que es válida la negociación colectiva, los consejos de salario, pero tiene que tener adecuaciones, porque hoy el mundo de las relaciones laborales no es un mundo de confrontación. Hoy las relaciones laborales en el sistema del mundo moderno desarrollado es sobre la base de las relaciones de cooperación entre empresario y trabajador para precisamente llevar adelante la empresa, el mejor resultado y con ello beneficiar la inversión, el desarrollo económico, humano y social que trae la mejor política social que puede tener un país, que es el trabajo. Yo creo que no hay ningún trabajador en el país que no comprenda que si a la empresa le va bien, hay más posibilidades de obtener mejor salario. Y que un patrón, cuando tiene buenos trabajadores que le cumplen, tiene más rentabilidad. Eso, por supuesto, no lo creen los que creen en la lucha de clases, Luis, pero lo cree la razonabilidad. Pero además, tan es así que no pudieron no ponerse de acuerdo con nosotros en el PICNT cuando les dijimos que la cita del 8 de diciembre, si nos toca a nosotros, era por más y mejor empleo. Ese es el gran tema nacional. ¿Cómo tenemos más y mejor empleo para vencer a la pobreza y a la indigencia? Ese es el desafío que no tiene color político ni partidario. El trabajo... Una de las primeras leyes va a ser la de mejora de la ley de empleo juvenil, que es tan complicada que nadie la puede usar. Y entre los 15 y los 18 años es triplemente beneficioso que un chico trabaje. Primero, porque puede llevar a la casa unos pesos que no van a hacer mal. Segundo, porque va a entrar en el mundo formativo, que es la responsabilidad del trabajador. Mensajero, lo que sea, pero ya es un trabajador. Y tercero, porque va a evitar muchos mal entretenidos que a lo mejor, si tienen una oportunidad laboral, empiezan a formarse como ciudadanos responsables. Ustedes plantean una estrategia de regionalismo abierto en el tema, impulsando un Mercosur diferente al que tenemos ahora, pero parece que se hace cuesta arriba eso. ¿Cómo Mire, yo soy uno de los fundadores, así que si algo puedo hablar con cierta autoridad,
es del Mercosur. El Mercosur que nosotros dimos a luz en el año 91, habría que hacerle el ADN ahora porque yo no lo reconozco como hijo, dicho en esa metáfora. Se ha desviado hacia lo político, se han buscado identidades ideológicas que son contrarias al interés nacional. El Uruguay tiene que ser un país políticamente independiente, defender los intereses del Uruguay, que van a ser los mismos, gobiernen los radicales o los peronistas, gobiernen Lula, Serra o Fernando Enrique Cardoso. Esto es algo que no ha comprendido el internacionalismo frentista, que ha buscado identidades ideológicas y no el centro de las relaciones internacionales para un país que tiene que ser la defensa del interés nacional. Entonces nosotros primero plantearíamos que se cumplan los laudos. Si supongan ustedes son los dos presidentes, Brasil y Argentina, y Jorge de Paraguay y yo soy el presidente de Uruguay, señores, aquí están los laudos, tienen fecha de 3 años, 4 años, ¿se van a cumplir o no? Son laudos a favor del Uruguay. Ahora, si no se cumplen los laudos... ¿Y si no se cumplen? Entonces tenemos que considerar que ellos se fueron del Mercosur. Pero si ellos no cumplen las normas del Mercosur, el Mercosur no puede ser un embudo. Flaco para el lado del país chico y ancho para el lado del país grande. Pero recuérdese lo que se nos prometía más y mejor Mercosur. Claro. Y nunca tuvimos menos y peor Mercosur. ¿Pero cómo hacemos? ¿Cambiamos el estatus de Uruguay en el Mercosur, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Podemos pedir un cambio de estatus de Uruguay en el Mercosur? Podemos pedir todo, lo que hay que ser prudente y firme. Una cancillería de un país pequeño, con 2 países muy grandes, tiene que tener 3 criterios. Independencia política total y defensa solo de intereses, que muchas veces son contrapuestos a los de los vecinos. Prudencia porque son demasiado grandes, que no es optativa de la firmeza, y luego buscar amigos poderosos pero lejanos. Es decir, tener una ecuación de alianzas en las cuales uno tenga a quién recurrir comercialmente cuando llegue el momento de una vacilación. ¿Cómo arregla el lío con Argentina, doctor Lacalle? Mañana gana la presidencia, dialogando. Y proponiendo el desarrollo pleno del río Uruguay. Me parece que solamente entre Uruguay y Argentina, y sobre todo con la responsabilidad argentina, somos capaces de hacer de un río, que en cualquier parte del mundo es un tesoro, porque es la vía de transporte más barato, proponer un acuerdo entre Brasil, Argentina y Uruguay, que somos los ribereños, para hacer andar la esclusa de Salto Grande, que nunca se hizo andar, para hacer el dragado y convertir el río en fuente de prosperidad, inversión, desarrollo, riqueza y empleo. Agrandar la cancha. Ahora, no ir a Buenos Aires a pedir 2 días de asueto y no hablar del tema de los puentes. No queda nada de tiempo. O ir a pedir a Brasil unas chapas cuando se fue a visitar a Brasil. Pero yo le propuse al señor presidente Vázquez, yo le propuse en el año 2007, como presidente del directorio del Partido Nacional, la posibilidad de transitar por el camino de un nuevo estatuto del río Uruguay, de hacer de esa área un área de desarrollo donde podamos incorporar también al Brasil, porque tiene que ver el Brasil en el río Uruguay, y de esa forma buscar una ruta de salida por encima del fallo de la Corte Internacional de La Haya. Señores, se nos fue el tiempo, pero le pido un sí o un no, un TLC con Estados Unidos. ¿Lo van a profundizar, lo van a buscar, van a ir tras él? Sí, no creo que Estados Unidos nos mire de nuevo con el interés que nos miró. Pero usted iría por eso. Sí, señor. Y en materia de reforma del Estado, 2 medidas concretas a poner en práctica si el Partido Nacional llega a la presidencia de la República. Primero, un análisis crítico oficina por oficina, con participación decisiva e importante de los propios funcionarios. Nadie les preguntó a los funcionarios, ¿cómo marcha esto? ¿Qué haría usted? ¿Qué no haría? Incorporar a los funcionarios oficina por oficina a la mejora de la prestación del servicio es la más grande reforma del Estado. Y agregamos a eso la medida que vamos a tomar, que el silencio del Estado sea asentimiento. Me explico. Yo termino la obra, voy al BPS, digo terminó la obra. Si a los 3 meses no vino inspección, está concedido el permiso. Caballeros, muchas gracias por su tiempo. Queda una pregunta que le voy a dejar. Queda una favor, pregunta que va a quedar en el aire. A ver. ¿Qué partido, y es la reflexión que tiene que tener la gente, qué partido tiene mayor capacidad para lograr entendimientos en la sociedad uruguaya a partir del 1 de marzo del año que viene? Señores, muchas gracias, mucha suerte. Y aquí está Ogue, que los tiene a los dos juntos. Vamos a ponernos en el medio hoy. Los dos juntos. ¿Pero para quién es? ¿Para quién Van a es? tener que convivir con él. Vamos a ver cómo te portó, mi poronguero amigo. A ver, bueno, estamos en un tándem,
El gato está con cara de gato macho, está bien. El guapo está con la carita de él, ahí buena pinta, relativa. Por ahora no tenemos mayor crítica que... Buen análisis. Buen análisis. Mire, Está bien. mire usted. Caballeros, doctor Bueno, Larrañaga, mucha suerte. doctor Luis Alberto Lacalle, fue un Muchas placer gracias. tenerlos con nosotros. Nos vemos la otra semana. Qué fe que se tiene, ¿eh? Esperemos que Y en la noche, si hay de las debate elecciones, después. En la noche del 25, sí, ustedes van a estar ahí, supongo. no, firmando. acá. En la noche de esta Aquí en la elección. transmisión gigante. Mire, eso tenemos que resolver lo que vamos Vamos a a mirar, hacer, porque vamos a pegar. tampoco... Prudencia. bueno, Pausa y reflexión. Bueno, no se caballero, apure. muchas gracias. Lo que No, sí lo voy a es que regalar lo vamos a a ver en ustedes. noviembre para la segunda vuelta. Yo les voy a regalar Qué ahora fe que se firmado el programa para que lo guarden y en febrero del 2015 vengamos a ver si lo Tenemos que pudimos. tildar. Sí, sí. Gracias. Así que te lo voy a una vez firmar. más, una vez Présteme. más. Amigas, aquí se lo dejo. ¿eh? No, eso es Toma lápiz. una. Dame una Acá. lapicera que se lo Luis voy a- Eduardo González, tenías. llegan instantes aquí a Código País con Tú los últimos tenías. datos, la última encuesta de cifra. Bueno.